Entonces, cuando al menos yo tenía 2 años, a este hombre de arriba se llama Andrés, se llamaba Andrés. Le hicieron trasplante del pulmón izquierdo por fibrosis quística en el INER. Al parecer fue uno de los 7 trasplantes que se han hecho ahí, más exitosos. Él vivió 7 años, de hecho se casó con una enfermera del INER y tuvo un bebé después del trasplante. Esto, digamos, no tiene tanto tiempo. Otro centro aquí en México que hace trasplante pulmonar es en Monterrey, el Christus Muguerza. En el 2017 hicieron el primer trasplante bilateral. De hecho, esta es la foto del paciente. Él tenía fibrosis pulmonar idiopática y esto acaba de ser prácticamente en el 2017. Esto es algo realmente nuevo. Vean, aquí menciono a James D. Hardy. Él fue popular porque él llevaba ya 7 años estudiando el trasplante pulmonar en perros. Después de estudiarlo, en el 63 intentó hacer el primer trasplante pulmonar. El donador era un cadáver, eso no era común, la mayoría de donadores eran vivos, relacionados. Entonces, el receptor en realidad murió a los 18 días de falla renal, pero bueno, si tomamos en cuenta que nuestros papás nacieron alrededor del 63, 66, más o menos es cuando iban naciendo ellos. Ahora, del 63, esto es a nivel en Estados Unidos, del 63 al 78 se realizaron únicamente 38 trasplantes. Vean lo desalentador que era, de los cuales solamente uno se dio de alta intrahospitalaria, 9 vivieron más de 2 semanas y 28 de ellos murieron de complicaciones. ¿Cuál era la complicación principal? La disrupción de la anastomosis bronquial. Vean, esto fue un trasplante en Bélgica. De hecho, fue el primero que vivió 10 meses y terminó muriendo de dehiscencia de los bronquios, 10 meses después. Pero, ¿qué era diferente? ¿Por qué se estaban muriendo? De hecho, la gente se empezó a desanimar y creyeron que no era posible trasplantar los pulmones o que realmente el riesgo-beneficio no era suficiente el beneficio. Entonces, en Toronto lo que se hizo es regresarse al laboratorio. ¿Por qué estamos teniendo tanta dehiscencia? Lo común denominador era que los pacientes estaban tratados con prednisona y azathioprina. Entonces lo que hicieron fue cambiarlo. Dijeron, bueno, a ver, si a este gato yo no le pongo nada y a este sí le pongo azathioprina y prednisona, ¿qué sucede? En los que no colocaban nada hubo menos dehiscencia, al igual que en los que colocaron con ciclosporina. Entonces fue mucho menor la dehiscencia. Vean, ellos son los cirujanos, el de la izquierda, él y el de abajo ya no viven, pero el de en medio, que es Cooper, el de al lado que es Patterson, de hecho lo vi en vivo, y el de al lado es Kavji, que es Xavi, perdón. Ellos son los pioneros del trasplante pulmonar y fueron los primeros que empezaron a trabajar con esto. Ahorita actualmente siguen en el programa de trasplante pulmonar y tuvieron en el 83 un trasplante exitoso. ¿Cuál era el diagnóstico? Fibrosis pulmonar intersticial. Lo trataron con ciclosporina. A diferencia de los otros, hicieron primero la anastomosis vascular. Al inicio hacían primero la anastomosis de los bronquios y ya después la vascular. Ellos cambiaron eso y el paciente vivió 7 años. Después de eso, vean, a nivel mundial, estos son datos de la OMS. El trasplante más raro de ver es el trasplante pancreático. Después le sigue el pulmonar y el más común de todos es el trasplante renal. Esto es tomando en cuenta que solo son 104 países, que es el 90% de la población mundial aproximadamente. Ahora, ¿en dónde se realiza el trasplante por región? Bueno, aquí se borraron las banderitas, pero el país que más trasplantes tiene es Estados Unidos, España y Canadá. ¿Qué sucede aquí? Que es diferente el sistema de donación de órganos. En España, por ejemplo, hay 33.4 por cada millón. Entonces, para que ahí te donen un pulmón, tú tendrías que esperar aproximadamente unos 164 días. Esto se triplica en Estados Unidos. Y ahora tomemos en cuenta este dato importante. Solamente
de 10 pacientes que tienes, solamente 2 van a ser viables para donar pulmón. Entonces, es por eso que es tan raro este tipo de trasplante. Comparado con el renal, pues es muy diferente. El trasplante de donador vivo existe, pero ¿cómo se ha hecho? Trasplantes lobares. En Japón, por ejemplo, el tiempo de espera de unos pulmones es de 2 años. A veces los pacientes no tienen tanto tiempo. Entonces, lo que se ha llegado a hacer son reportes de, por ejemplo, una niña de 12 años que su mamá le donó su lóbulo superior derecho por displasia broncopulmonar y tuvo un buen pronóstico. Pero pues hay de todo, ¿no? Una niña de 3 años con este síndrome de Eisenmenger tuvo falla del injerto después, su papá le había ganado un lóbulo también, pero pues bueno, para que sepan que existe. ¿Cómo es aquí en México el protocolo de trasplante pulmonar? Usualmente tenemos el sistema de donación de órganos en donde está dado de alta. El único hospital que recibe órganos aquí es el INER, el que recibe pulmones. Ningún otro hospital lo recibe. Ellos avisan, tenemos un donador y después de eso se va el comité de trasplantes, pedimos los estudios y se avisa al equipo. ¿A cuál equipo? El equipo quirúrgico que va a realizar la valoración del donador. Entonces, se avisa a todo el equipo, anestesia, se avisa a cirugía, terapia intensiva, etcétera. Puede que haya trasplante. Entonces, ellos van, valoran el donador y si procede, se confirma y se realiza la procuración y ya está listo el paciente, se le habla al paciente receptor para que esté ahí en sala con todo el equipo multidisciplinario. Ahorita ahí, por ejemplo, en la procuración, a ver, bueno, esto no corre, pero esto es lo que se conoce como ex vivo. A ver, lo voy a hacer zoom. ¿Ahí lo ven bien? Esto es, digamos, un pulmón que normalmente no sería candidato a que lo trasplantaran. Le hacen la perfusión ex vivo, que es una solución con albúmina, y lo mejoran. Si tenía edema pulmonar, se lo quitan, comparado, digamos, que sería antes y después del ex vivo, ¿no? Tenemos un pulmón rechazado, se le hace el ex vivo, y entonces, si lo hubieran rechazado al 100% de veces, ahora hay más probabilidad, hasta 4 veces más, de que te lo acepten. Entonces, la solución con la que se le hace la perfusión es esta solución de STEAM, que es mantienes la presión oncótica en 30 milímetros de mercurio y el pulmón se mantiene tuneado sin edema o sin deshidratación. El problema de la distancia se resuelve usualmente en Estados Unidos con los drones. Los drones trasladan pulmones, por ejemplo, de Dallas hasta Missouri o incluso tienen como tratos con Canadá. Entonces ahí no hay tanto problema y el dron son drones especiales que llevan el órgano hasta allá. Aquí, por ejemplo, el año pasado se intentó hacer un trasplante de un paciente de Querétaro y se trajo de allá. Esto para los extranjeros está aproximadamente a 3 horas. Desde ahí se trasladó hasta el INER el pulmón y se intentó hacer el trasplante. El paciente falleció en agudo. Entonces ya después les contaré de eso, pero bueno, digamos, hay donador, ¿qué solicitamos? Gasometría, rayos X. Si en la radiografía de tórax se observa algo, alguna condensación o algo, se le solicita TAC. Si no, pues no es necesario. Cirugía realizan una broncoscopía, un cultivo con un lavado bronquialveolar. ¿Y cuál sería para nosotros el donador ideal? Pues como ustedes, residentes, joven, que no fuma, ¿no? Buen tipo de sangre, que no hayan estado en muerte cerebral por trauma de tórax, que en la broncoscopía no se cultive la pus, que sea negativo el cultivo a gram negativo, si a hongos, y idealmente la PAFI esté mayor a 300, pero bueno, aquí hay que ser flexibles porque es bien raro encontrar un donador perfecto, al igual que un esposo perfecto, o esposa, como le digan. Los pulmones son relativamente nobles, toleran 1 hora de isquemia. Esto es muy similar, no importa si el paciente acaba de fallecer, si lo toman a tiempo, es muy similar a un paciente que mantiene en vivo, pero con muerte cerebral. Se les realiza heparinización. Ellos abren el tórax, canalizan la arteria pulmonar y se lava con una solución de preservación fría. Para prevenir la vasoconstricción por la solución fría, porque esto hay que mantenerlo a 4 grados,
lo que hacen es instilar prostaglandina, sobre todo prostaglandina E1, lo que mantiene los vasos sanguíneos sin vasoconstricción. Idealmente, pues el que está manejando al paciente donado debería mantener el PIP y la ventilación por presión durante el flush de la solución de las prostaglandinas y de la solución de preservación, más o menos en estos 5 a 15 centímetros de agua antes de dividir la vía aérea. Entonces, ahora vean ustedes estas imágenes. ¿Sí las alcanzan a ver bien? Yo espero. Aquí pueden ver que están, en esta parte, están canalizando la arteria y se llevan una parte de la aurícula. Esto es, digamos, la separación quirúrgica, se hace con la aurícula completa y cortan nada más un pedacito para poder hacer un injerto ya a la hora de pegarlo. Una vez que se va a trasplantar, el pulmón debe estar colapsado. Se divide el bronquio principal del paciente receptor, se separan el esófago y la aorta y se hace una anastomosis de la porción membranosa de la vía aérea. Es justo en la pars membranosa. Hay veces que por los esteroides la arteria pulmonar está completamente fiable, ¿no? Entonces, ya después de que anastomosan la arteria pulmonar, se anastomosa la vena y esto es realmente un paso crítico. Depende mucho qué van a tomar. Tiene curiosamente mejor pronóstico el trasplante bilateral que el trasplante unilateral. Entonces ya ven, aquí están separando el bronquio principal únicamente. Acá más bien fue en bloque. Ahora, conociendo al receptor, ¿de qué va a depender el éxito de la cirugía? Básicamente del candidato. Hay candidatos muy buenos. Uno tiene que hacer una curva de aprendizaje. Los cirujanos, por ejemplo, en Toronto o los de Missouri, la hicieron aproximadamente en 10 años. México realmente está como un paso atrás. Los candidatos, por ejemplo, digamos que tenemos un hombre de 1,80 que le va a trasplantar a una mujer de 1,50. Hay veces que es posible podar el tejido pulmonar, digámoslo así, ¿no? Pero en general es mejor que no importa que sea de hombre a mujer o de hombre a hombre y del mismo modo y de manera contraria, pero que sean de estaturas y pesos similares. Nosotros es importante que sepamos el peso del que dona, porque en base a eso, al peso ideal y a la talla, etcétera, peso para la talla, se puede calcular cómo se va a ventilar ese pulmón. El tipo de sangre pues tiene que ser compatible. Para que a uno lo incluyan en la lista de candidatos, la expectativa de vida post-trasplante debe sobrepasar la expectativa que tienen sin él. Entonces, estas son las causas más comunes de trasplante. Aquí se hizo rara la gráfica, pero bueno. Vean, EPOC es el 40% de lo más frecuente que hay aquí en general. En México, pues no hay la tendencia, se le da prioridad a los pacientes que tienen fibrosis, ya sea quística o pulmonar idiopática, pero se les da prioridad. Otros candidatos son con hipertensión de la arteria pulmonar severa, y los más raros son deficiencia de alfa-1 antitripsina, sarcoidosis, entre otros. Entonces, vean, por ejemplo, estas son las indicaciones por tipo de trasplante. Esto es un estudio que se hizo son 20 años de experiencia, digamos. Esto es en Canadá. Entonces, aquí tomamos de un solo pulmón, de bilateral o de corazón pulmón, que es de los más raros de ver. Vean, su N es de 12, bilateral 396 y un solo pulmón de 100. De las causas más comunes tenemos la fibrosis pulmonar y bilateralmente igual. Ahora veamos por ERA. Aquí tenemos los años. La causa más común fue aquí en esto del 99 al 2003, con 56 pacientes, un 28% sería enfisema. Entonces, ellos realmente sí tienen más consideración de los de POC. Bueno, de la patología que ustedes traten va a depender la causa de la muerte. Pero ¿qué es lo que tienen en común? Que en agudo la causa principal de muerte en trasplante es la sepsis. De ahí en fuera es el síndrome de bronquiolitis obliterante y de ahí en fuera hay otros grandes grupos de causas. Otra de las más frecuentes, sobre todo en los trasplantes que viven varios años, es la falla renal. Entonces, los años, por ejemplo, después del trasplante, vean en morado, tenemos a la fibrosis quística, que es de los que mejor les va, y abajo tenemos
a otras causas, por ejemplo, el EPOC, tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, entre otros. Entonces, bueno, seguimos aquí. ¿Qué contraindicaciones absolutas hay para trasplante pulmonar? Que tengan malignidad de 2 años previos, excepto el carcinoma de células basales y el escamoso. Falla de cualquier otro órgano, renal, cardíaca, hepática, infección crónica, VIH, hepatitis B o C, alguna deformidad severa de la caja torácica, enfermedad psiquiátrica intratable, alguna adicción a sustancias, alcohol o drogas en 6 meses previos, que no tengan apego al tratamiento médico sobre todo y ausencia de red de apoyo. Las demás, esas son absolutas. Si nos ponemos flexibles, que la mayoría de centros ya son muy flexibles, dependiendo qué patología tengas, vas a tener cierta consideración. En las clases previas hemos visto que se les toma espirometría, que se les toma caminata de 6 minutos, el DELCO, ahí lo ven. Entonces, digamos un ejemplo, en el enfisema o en el EPOC, si tiene una FEP1 menor a 20% de lo predicho, pues es un criterio relativo. Igual, si son obesos, también es muy relativo. Hay varias cosas, digamos que si la PCO2 está mayor a 50, que si no me tolero caminar más de 350 metros, el índice cardíaco, entre otras cosas. En el tipo de trasplante, veamos aquí, por ejemplo, el año más reciente que tienen es el 2002. Vean, es trasplante bilateral. La diferencia entre el bilateral y el trasplante doble es la sección que tienen los bronquios, pero siempre va a ser más común el trasplante de 2 pulmones que el trasplante de uno solito. Ahora, ustedes van a realizar una valoración preoperatoria regular. Generalmente son pacientes muy graves con varias cosas. Aquí les puse los puntos más importantes en diagnóstico basal, sería clasificarlo como obstructivo, supurativo y o restrictivo. En presión de la arteria pulmonar, ver qué tan severa está. La mayoría van a tener hipertensión pulmonar leve a moderada, algunos la tienen severa. Dependiendo de eso, ustedes consideran utilizar sí o no prostaglandinas. En la gamografía de ventilación-perfusión, usualmente nosotros determinamos, se va a operar primero el pulmón que esté peor, ese es el que primero trasplantan y después se van al otro lado. Y dentro del ecocardiograma, la función del ventrículo derecho, y eso es creo que de lo más importante, porque si el ventrículo derecho falla, ya falló todo. Y por último tenemos la gasometría, para saber realmente, porque hay hipercapnia permisiva en estos pacientes, relacionado con la PCO2 basal y la PO2 basal. Por ejemplo, el paciente del año pasado tenía una PCO2 de 160. No es la más alta que he visto, pero pues es de las más altas. Ok, entonces, el punto es, ¿requerirá ECMO o no requerirá ECMO? No sé si ustedes hayan leído algo acerca de la membrana de circulación extracorpórea, si no, aquí les puse nociones bien básicas. Solo tenemos de dos, o es un ECMO venoarterial o es un ECMO veno-venoso. Entonces, vean en este esquema, aquí tenemos un paciente todo bien monitorizado con electroencefalograma, está intubadito. Cuando es venoarterial, ustedes pueden tomar una arteria principal, dígase aorta, y una vena periférica o una vena central. Entonces, toman el flujo de salida de la vena, llega a la bomba, de ahí pasa al oxigenador y de ahí pasa a que se regule la temperatura, entonces pasa la sangre ya oxigenada y regresa a las arterias. De esta manera, un paciente podría ni siquiera tener vía aérea, pero estar conectado al ECMO y estar vivo. Este es el veno arterial. Ahorita les voy a decir qué diferencia hay entre ambos. Ahora, el veno venoso, tenemos esto, ustedes toman una vena, dígase vena femoral o yugular, y la canulan. Esta es, por ejemplo, una cánula abajo y una cánula arriba en la yugular, y hay este tipo de cánulas, les puse aquí, que son cánulas en Y. En estas, ustedes las pueden colocar directamente en una vena de, por ejemplo, aquí está de arriba de la yugular. Entonces, estas son las marcas de los lúmenes. Es, digamos, el ECMO más, menos aparatoso. No necesitas abrir el tórax, no necesitas nada, es como un catéter central muy grande, ¿no? Es una canulota.
Las marcas son Avalon, etcétera. Hay unas que son importadas o que realmente no consiguen en México. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el veno arterial y el veno venoso? El veno arterial, al tener bombita, les puede dar un apoyo para asistir a la circulación sistémica. El veno venoso no. Ahora, el veno arterial va a requerir pues, que canules la arteria y la vena, y la circulación, al hacer un bypass, va a disminuir la presión de la arteria pulmonar. El veno venoso no, mantiene el flujo pulmonar normal. Tenemos acá, el veno arterial puede ser usado en falla del ventrículo derecho. O sea, ya se van dando una idea que el veno arterial es para los pacientes más graves, con hipertensión pulmonar severa, que probablemente se les vayan a chocar o presenten inestabilidad hemodinámica. El veno venoso no puede ser utilizado para la falla del ventrículo derecho.